Nos vamos a saltar 12 años de la vida de Jesús y hoy día nos toca la lectura de Lucas, capítulo 2, del 41 al 52. Los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Cuando él cumplió 12 años, subieron conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. Cuando no lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén. Después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira a tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Entonces él les dijo: «¿Por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre?» Pero ellos no entendieron las palabras que les había dicho. Descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas las cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Esto es palabra de Dios. Amén, te alabamos, Señor. Puede tomar asiento. Gracias, Hernán, por traernos a esta reflexión del domingo después de Navidad. Todos los años, año tras año, los padres de Jesús iban a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Judíos religiosos, disciplinados y siguiendo su costumbre, cuando Jesús cumplió 12 años, fueron a Jerusalén para la fiesta. Un muchacho que está entrando casi en la adolescencia, fueron a Jerusalén para la fiesta. Cuando la fiesta terminó, emprendieron el regreso. Sucedió que el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo notaran. Conocemos las historias de Jesús generalmente de adultos. Son muchas las historias a partir de los 30 años en adelante, desde su bautismo. Y cuando hablamos de Jesús ya de niño, solamente hablamos de lo que hemos hablado en Navidad y estuvimos predicando por 4 domingos. Pero hay un acontecimiento entre el niño y el adulto, que es esta descripción, esta historia que cuenta solamente de los evangelistas. Lucas tenía 12 años. Es fácil para nosotros olvidarnos de la humanidad de Jesús. Generalmente hablamos mucho de su divinidad y dejamos un poquito de lado lo natural, lo normal. Pensamos en sus milagros, en sus enseñanzas, pero se nos olvida que Jesús es Dios hecho carne, que habitó entre nosotros en forma humana. Yo le hago una pregunta, ¿nos podemos imaginar a Jesús a los 8 años de edad? Como ella, o como el Elías. Yo me lo imagino a Jesús a veces como Elías. Nos podemos imaginar a Jesús como a los 15 años de edad. ¿Cómo sería a los 15 años de edad? La niñez, ¿de qué se trata? ¿Para qué es niño uno? ¿O por qué uno tiene que ser niño? Básicamente 3 cosas: aprender, jugar y autodescubrirse o autoconocerse. Yo sé que ustedes están pensando en ustedes mismos cuando eran niños. Aprender, jugar y llegar a conocerse. Nos podemos, por ejemplo, imaginar a Jesús aprendiendo a leer. Bueno, no había libros ni papel como nosotros hoy en día tenemos en las casas. Él tenía que ir a la sinagoga, porque era en la sinagoga que los maestros le enseñaban a leer en la Biblia. Aprender acerca de Dios. Miren, Jesús tenía que aprender acerca de su Padre. Y uno dice, a ver, pero si él era 100% Dios y 100% hombre, ¿cómo es que tenía que aprender
acerca de Dios. Bueno, en eso consiste que Jesús se hizo hombre, que Él tuvo un desarrollo del conocimiento de su propia identidad, autoconocimiento. También tuvo que aprender el oficio de su papá. En aquellos años uno, de niño, tenía que aprender lo que hacía su papá. Su papá era carpintero, la palabra griega es teknón, que tiene más que ver con constructor de casas, y no tanto construcciones de madera, sino de piedra, como se usaba allá en Galilea. Así que Jesús estuvo aprendiendo. Jesús estuvo jugando. ¿Se imagina usted a Jesús jugando? Porque si a los 8 años de edad tú no estás jugando, hay algo equivocado, y terriblemente equivocado en un niño que no juega a los 8 años. ¿Te imaginas a Jesús jugando? ¿Qué jugaría? Bueno, corriendo. Los niños de todas las culturas corren y corren y no se cansan de correr. Luchando. ¿Habrá algún niño que nunca haya luchado? Luchando, cantando. ¿Cómo cantan los niños? Yo recién me venía acordando cuando venía en el auto de... salió, ¿te acuerdas, no? Esa canción que salió en el auto ahora que la radio imagina, ¿no? Era en inglés. De la... Me and you, you and me. Más fuerte. Me and you. Me and you, and you and me. No matter how the dust. Bueno, me acordé porque esa canción la cantaban nuestros hijos en el asiento de atrás a toda boca. Jesús cantaba. ¿Qué cantaría? Bueno, las canciones de aquel tiempo. Contaba cuentos, o le gustaba escuchar que le contaran cuentos. Bailaba. Los niños bailan, se mueven sin ninguna inhibición. Jesús más adelante, cuando Él predicó, Él en una ocasión sacó a ejemplo a los niños que juegan y dice, ustedes son como esa generación de los niños en la plaza que les cantan, juegan a las bodas, a los matrimonios. Les cantan canciones alegres como un matrimonio y ustedes no bailan. Entonces le cambian el juego y vamos a jugar a los funerales. Y cantan canciones de endecha, de funeral, y tampoco quieren cantar. O sea, a ustedes no se les puede dar en el gusto. Él está hablando de cómo jugaban los niños. Todos nosotros hemos jugado que hacemos funerales, ¿verdad? Todos hemos jugado que nos casamos cuando éramos niños. Yo no voy a decir con quién me casé aquí. Y tampoco voy a decir quién me casó. Cerquita aquí en Peñalolén. Pero yo también casé a mi hermana con otro primo. Bueno, son los juegos del niño. Y Jesús, eso era lo que hacía. ¿Se puede usted imaginar a Jesús en un proceso de autoconocimiento? Cuando uno llega a esa edad en que se pone un poquito más pretencioso, ¿ya? En que ya se fija en la ropa, que ya no quiere que la mamá le teja ciertos chalecos. No, mamá, yo quiero este otro. Cuando uno empieza a descubrir su sexualidad, cuando uno empieza a descubrir que se enamora de alguien, o cuando uno empieza a descubrir qué le gusta, el arte, el deporte, la matemática. Jesús pasó por eso. A los 12, Jesús se preguntó, ¿quién soy yo? ¿Qué tipo de persona soy? ¿Sabía Jesús que era Dios? En el pesebre estaría Jesús aquí, ¿no? Imagínense la guaguita, y estaría Jesús pensando, soy Dios. Soy Dios y aquí estoy sin poder hablar y me tengo que esperar para hablar y predicar hasta que crezca. ¿Pensaría eso Jesús en el pesebre? ¿O fue un proceso de ir descubriendo que Él era el Hijo de Dios? Yo pienso que Él creció en su conocimiento a medida que fue creciendo. Y ciertamente a los 12 años ya podía Él decir que Dios era su Padre. En los negocios, en las cosas o en la casa de mi Padre me conviene estar. Llega la Pascua, cada año su familia viajaba de allá del norte de Nazaret a Jerusalén. ¿Cuántos kilómetros eran esos? 155. 100, te faltó 1 kilómetro, nona. 156 kilómetros. Eso se hacía en una semana, en caravana. Toda la familia, los amigos iban viajando en caravana. Se quedaban una semana en Jerusalén, yendo al templo, alabando, haciendo sacrificios, oraciones, trayendo ofrenda. Y luego volvían una semana caminando hasta su ciudad. Nazaret era una aldea muy pequeña y Jerusalén era una ciudad
muy grande, muy sofisticada, con edificios, etc. Entonces imagínense la alegría, la excitación cuando se aproximaba el momento en que la familia se iba, decimos de vacaciones, hoy de peregrinaje en aquellos años. A los 12 es el momento de más descubrimiento de un jovencito o de una jovencita. Y Jesús decide no volver a casa. Y cuando la familia se empieza a retirar y baja del monte, del templo y de la ciudad y se va por allá, por donde se iba este hombre que descendió de Jerusalén a Jericó y se iban para la casa, él se quedó en el templo de Jerusalén. Eso es lo que decidió. Al principio todos pensaban, bueno, viene el grupo, somos muchos que venimos, familiares y gente de Nazaret, por ahí anda metido el niño. Nadie se percató de que él no estaba. No se preocupan tanto de un niño de 12 años, claro, de un niño de 8, de 7, de 6. Los papás como que se preocupan, pero a los 12, no, ya está grandecito, ya vamos a ver, a la noche cuando le dé hambre va a llegar aquí al grupo donde estamos nosotros. No llegó. No se preocuparon tanto de él. A mí me pasó a los 12 años que mis padres me perdieron. Era una elección de parlamentarios en marzo del año 72, me parece que fue. Y fue toda la familia a votar al Grange School, a la escuela Grange, allá en Príncipe de Gales. Y me llevaron en el camión de mi papá, que tenía un camión tolva, íbamos todos. Entonces a mí no hicieron mejor que ándate con tu mamá y con la Yoyita, que era la nana de la casa, a la parte de donde votan las mujeres. Pero cuando llegamos allá no me dejaron entrar porque era hombre, así que me quedé parado afuera esperando que ellas entraran y salieran de la votación. Claro, ahí me quedé media hora, una hora, hora y media, 2 horas y no salieron. Para mí, yo no las vi, ellas salieron, pero no me vieron. Así que yo tuve que ir a preguntar, oye, está mi mamá allá adentro. Bueno, vas a verla. Me recorrí todas las mesas, no había nadie. Y me tuve que venir caminando 1 kilómetro solo desde el Grange hasta la casa nuestra. Marzo, hacía mucha calor. Y cuando llego a la casa estaban todos almorzando y dice, va, llegaste. Nadie se preocupó de mí. ¿Por qué? Porque ya un niño de esa edad, no, si va a saber llegar. Problema de él llegará de alguna manera. Yo creo que eso les pasó con Jesús, pero no llegó. En la tarde, en la noche, se dieron cuenta que no estaban y tienen que volver a buscarlo y lo encuentran. Y cuando lo regañan, lo retan, él les dijo, pero si en la casa de mi padre me conviene estar, en los negocios de mi padre. El griego se puede traducir así como en las cosas o en los negocios de mi padre, pero también en la casa. Y estaba en la casa del Padre, de su Padre Dios, en el templo. Y Jesús, más adelante, Él va a redefinir el templo. Recuérdense que después Él dijo, destruyan este templo, en 3 días lo edificaré, y se refería a su cuerpo. Y luego dice que ya no lo adoraremos en ese lugar, sino en espíritu y verdad. Y que nosotros ahora, la humanidad, es el templo del Padre, y cada uno de los creyentes somos piedras vivas. O sea que Él sigue en el negocio de su Padre, pero de una manera mucho más amplia que en aquel tiempo. Los negocios de su padre terrenal, ¿cuáles eran? Los negocios de su padre terrenal. ¿Cuál era su padre terrenal? José. ¿Cuáles eran los negocios de él? Construir, ¿verdad? Construía casas. Y los negocios de su padre celestial, exactamente lo mismo. Construir. Construir un pueblo, una nación, una familia para él. Su tiempo no había llegado, tenía 12 años, ¿verdad? Tenía que volver a casa y esperar. Estaba en el camino correcto. Sabía Jesús que tenía una relación especial con su Padre y también entendía que tenía una misión especial. Y esperó con paciencia. Tenía una idea de su llamado. ¿Cuántos años esperó? Mínimo 20 años. Tuvo que esperar. Jesús no comenzó su ministerio a los 18 años. Jesús no comenzó a los 21. Ni a los 25, esperó, tuvo que esperar. Y tuvo que esperar hasta que la señal, ¿cuál era? Tu primo, Juan el Bautista,
es el que te va a anunciar. Y Él, cuando empieza a anunciar, es cuando llega el llamado de Jesús. Ya tenía 30 años de edad. Y esta es una enseñanza para aquellos que sienten un llamado de Dios. Cuando usted siente un llamado de Dios, tiene que esperar. No se lance de inmediato a hacer algo porque se le ocurrió que Dios se lo mencionó. Espere, porque los que tienen salida de caballo inglés generalmente tienen llegada de burro. Así que espere. ¿Y sabe por qué hay que esperar? Porque los tiempos de Dios generalmente son lentos, no son rápidos. Los tiempos de Dios son lentos. Tómelo con calma y espere el tiempo de Dios. ¿Qué hizo Jesús en 20 años? Jesús no se fue a la India a aprender budismo ni nada de eso, ni hinduismo. Jesús no se fue a Egipto en esos años que dijo, bueno, mientras me llega la hora voy a ir a Egipto a aprender a hacer milagros. No. Jesús no se fue a Atenas y dijo, bueno, en este tiempo que estoy esperando voy a ir a aprender filosofía. No. Se quedó en Nazaret, vivió con su familia, aprendió en la pequeña aldea de Nazaret, santificó la vida común que le tocó vivir. Juan dice, la palabra se hizo carne y vivió, claro, como todo judío de aquel tiempo, una vida religiosa. Aprendió a orar, a interpretar las escrituras, a guardar el sábado, a comer ciertas comidas y a no comer otras comidas que la ley le ordenaba. Seguramente, según cuenta la tradición, tuvo que sepultar a su padre José. José no aparece nunca más en la Biblia. Se cree que murió antes de que Jesús empezara su ministerio y se quedó a vivir con María, su mamá, y con sus hermanos. Ahora esta historia yo quiero que la veamos desde otro punto de vista, ¿no? Como en una película. Vamos a cambiar el foco, la cámara, y vamos a ponernos del lado de María. ¿Cómo vivió María esta situación? Versículo 44. Como ellos pensaban que el niño estaba entre los otros viajeros, hicieron un día de camino y mientras tanto lo buscaban entre los parientes y conocidos. Como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, a quienes se escuchaba y les hacía preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo encontraron, se sorprendieron. Y su madre le dijo, ¡hijo! No le dijo, hijo, ¡hijo! ¿Por qué nos has hecho esto? Fíjese, mamá típica. No le dijo, mi hijito tiene hambre, ¿dónde durmieron? No, ¿qué me haces esto a mí y a tu papá? ¿Con qué angustia tu padre y yo te hemos estado buscando? Y él le respondió, ¿y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían, dice Jesús, que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre? Y lo que sigue es muy decidor. Ellos no comprendieron lo que Jesús les dijo. María tiene que repensar a su hijo Jesús. Conocía a Jesús desde su vientre. Lo conocía, lo amamantó, lo crió como bebé, como un niño obediente, quitadito de bulla quizás, no sé. Pero a esta edad, a los 12, primera vez que este niño la sorprende. Hace algo diferente, algo raro, la sorprende. Ellos, los padres, ella, María, suponía que Jesús estaba en el grupo. María creyó, dio por sentado que Jesús estaba en su grupo. Y Jesús no estaba en su grupo. Yo crecí en la iglesia evangélica y siempre creí que Jesús estaba en mi grupo. Yo lo daba por sentado. Cada grupo reclama la propiedad de Jesús. Cada grupo te dice Jesús está con nosotros. Cada grupo te dice Jesús es nuestro. María supuso que Jesús estaba en el grupo y María siguió su camino. Pero en el camino descubrió algo terrible. Descubrió que Jesús no estaba en el grupo. Terrible, eso es algo terrible, es una experiencia terrible. ¿Has tenido tú esa experiencia alguna vez?
una experiencia alarmante, desconcertante, que Jesús no está ahí donde se supone que tiene que estar. ¿Has estado alguna vez en un grupo que hubo un problema, una dificultad, un enredo, una pelea, una división, y tú te agarraste la cabeza y dijiste: aquí no está Jesús? Este no es el Espíritu de Jesús. ¿Dónde está Jesús? Qué terrible, ¿verdad? Qué alarmante que eso nos acontezca. No quiere decir, y quiero aclarar, que el grupo estaba equivocado. No estamos echando la culpa porque no queremos buscar chivos expiatorios. María hasta ese momento estaba cómoda con su hijo, era un buen muchacho Jesús. Pero María, al descubrir que Jesús no está, se pone ansiosa. No hay cosa donde uno se sienta más ansioso, donde tenga más ansiedad, que perder a un hijo. Ustedes lo han experimentado, todos alguna vez lo hemos experimentado. Y ellos tienen que volver, llevaban 1 o 2 días de camino, tienen que devolverse por el río del Jordán y tienen que empezar a subir esa cuesta bien parada que hay entre Jericó y Jerusalén, donde hay acantilados, donde ellos quizás, se tardaron, no llegaron de inmediato a Jerusalén, no se habrá caído en una de estas quebradas, no habrá venido un lobo, no habrá venido un león, no lo habrán asaltado. ¿Qué le habrá pasado al niño? En una angustia tremenda y con mucha ansiedad sufrió María esa agonía de perder a Jesús. Más adelante, ya una mujer sobre los 40 y tantos años, sufrió la misma agonía al perder a su hijo por 3 días. Pero lo recobró resucitado. Hemos visto a gente que ha sufrido mucha ansiedad cuando sienten que han perdido a Jesús, en el grupo en que siempre han estado. Su Cristo anglicano, su Cristo metodista, su Jesús bautista, su Jesús presbiteriano, su Jesús católico, su Cristo pentecostal, el Jesús de nuestra niñez. Pero hay buenas noticias. Podemos reencontrarnos con Jesús siempre y cuando lo sigamos buscando. Si no está en tu lugar tradicional, si no está en tu lugar de comodidad, si Jesús no está en ese lugar adecuado, entre comillas, sigue buscándolo, porque al final lo vas a encontrar como María lo encontró al 3er día, allá en el templo. Y cuando María llega, esa ansiedad que traía se convierte en alivio. ¿Y después en qué se convierte? En rabia, en enojo. Primero se alivia y luego se enoja. Y nos pasa a todos, ¿verdad? Después uno dice: quiero sacarle la mugre. Como decía mi papá, te voy a meter en la piscina, te voy a meter 3 veces adentro del agua y te voy a sacar 2. Las lecturas que leemos antes del Evangelio no son que las elegimos así o se eligieron al azar nomás por elegirlas y leer algo del Antiguo Testamento y algo de las cartas, como un salmo que tiramos por ahí de vez en cuando. Todas tienen conexión. La primera lectura fue acerca del niño Samuel en el templo. Está relacionado con el niño Jesús en el templo. Y la segunda lectura de los Colosenses, ahí hay varios consejos. Y entre los consejos que escuchamos decía: si alguno tiene queja contra otro, perdónense. María tiene queja, José tiene queja contra Jesús. ¿Por qué nos has hecho esto? El apóstol Pablo dice: si alguno tiene queja contra otro, perdónense. Hay un consejo allí en cuanto a las luchas familiares. Enojo y echar la culpa se hacen presentes en aquellos que están en transición y tienen deseos de vengarse. Ahora, hablando de ese Cristo que hemos perdido, yo creo que todos nosotros que hemos ido descubriendo más y más de Dios y más de Cristo de una manera tan fresca, tan nueva, tan revolucionaria,
como que nos da un poquito de enojo también. Y deseo de vengarse. ¿Por qué no? ¿Por qué yo no supe esto cuando era un joven? ¿Por qué ahora que estoy viejo vengo a saber de estas cosas? Sentimos esa tentación de echarle la culpa al grupo de donde salimos o al grupo que se fue de aquí, que se dividió de nosotros. Mi entendimiento que yo tengo hoy, en este momento de Jesús, es profundamente diferente de lo que me enseñaron en la iglesia evangélica de Vitacura. Muy diferente. Eso sí, pero mis afectos y mis buenos recuerdos de todos esos años que pasé con mi familia, con mis primos, con los amigos de la iglesia, eso no me los quita nadie. No hay que echarle la culpa, no hay que buscar un chivo expiatorio. Y no puedo yo decir con amargura, ¿por qué no tuve ese conocimiento de Dios y de su Hijo Jesús en aquel entonces cuando tenía 15 años, por ejemplo, en la iglesia evangélica? Otro dirá, en la iglesia católica, ¿por qué no me enseñaron eso cuando que me llegaron esas clases de catecismo, me hicieron hacer la primera comunión y no entendí nada y el cura me pegó, me tiró la oreja y la monja no sé qué? No. Entonces uno empieza a quejarse ahora. No sirve, la cosa no funciona así, ¿ok? No funciona así la cosa, entendamos. Uno comienza el viaje donde tiene que comenzarlo y en el momento en que tiene que comenzarlo, porque los tiempos de Dios tienen su cronograma. No es cuando yo hubiera querido, es cuando el Señor quiso meterme en este nuevo peregrinaje de conocerlo de una mejor manera. No permanecimos en el viaje con aquellos hermanos de aquella iglesia o de aquella otra iglesia. Tuvimos que hacer otro viaje, nos tuvimos que detener, tuvimos que hacer una detención, tuvimos que hacer un desvío y como dice Marcos Vidal, aquí estamos. Versículo 51 de Lucas 2. Se fue con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Y por su parte, su madre guardaba todo esto en su corazón. María tenía a Jesús, María perdió a Jesús, María recobró a Jesús y ahora ¿qué es lo que hace? Tiene que meditar en lo que pasó. Muchas veces cuando yo leí este pasaje era como que meditaba, uy, qué bonito lo que me pasó, uy, que Jesús cuando nació y cuando fuimos a Belén y que meditaba, y como que se acordaba románticamente. No, Señor, no es un meditar pausado y contemplativo. Meditar significa analizar, machacarle, darle vuelta al pensamiento, al asunto. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué él dijo en los negocios de mi padre me convenía estar? Entonces María, cuando dice Lucas que meditaba todo esto en su corazón, era que cuestionaba, preguntaba, analizaba, tenía que pensar y tenía que repensar a Jesús. Este cabrito me hizo algo que no me lo había hecho antes. ¿Por qué me lo hizo? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué? Etcétera. Lo repensó. Ahora, totalmente contrario a esto, aquellas gentes en diferentes grupos que piensan que tienen a Jesús, no se preocupan. No piensan, no repiensan. Según ellos lo tienen clarito. Yo tengo a Jesús y lo tengo claro, y Jesús es esto, y Jesús ama a los que yo... Miren, saben que el otro día leí algo que me llamó mucho la atención. Alguien puso por allí. Cuando el Dios en que tú crees odia a las personas que tú odias, entonces caíste en la idolatría. Cuando tú transformas a Dios en alguien que odia a los que tú odias, te hiciste partner con tu propia imagen de Dios, caíste en la idolatría. Me dejó pensando. Porque muchas veces nuestro Dios es algo que nosotros hemos creado y no lo repensamos. O así nos enseñaron y así es y así tiene que ser y punto. Y hay gente que está tan segura, pero están equivocados.
están tan distraídos que no se dan cuenta que Jesús no está con ellos. No ponen atención, ni cuenta se han dado que Jesús ya no está en su grupo. Ahora, no es la última vez que María tiene que meditar y repensar a su hijo. Cuando Jesús es bautizado, sí, lo leímos en el Evangelio, él es bautizado y se va 40 días, no va a la casa a decir, ay mamá, me bauticé. La primera actividad que hace Jesús, aquí está, gracias, se va al desierto por 40 días. Y luego baja de la montaña, del desierto, y se va a Nazaret, pero no se queda en la casa, sino que baja de Nazaret a Capernaum. Y ahí cerquita, o quizá la misma casa de Pedro y de Andrés, ahí se queda a vivir, se cambió de casa. Entonces María tuvo que repensar, a ver, ¿para dónde te vas tú? A ver, ¿qué pasó contigo? Son cosas que las madres tienen que batallar y tienen que repensar, y en la noche tienen que decir, a ver, ¿qué? Este cabrito ya me la hizo en Jerusalén, y ahora que viene y que se bautizó y que va a predicar el reino y se mandó cambiar. Y si aquí tiene su cama, ¿y por qué se va? ¿Para qué va a pagar arriendo allá? Si aquí yo le lavo, yo le cocino, yo lo cuido, ¿por qué se va? Tuvo que volver a repensar. Y en esos primeros meses que Jesús empieza a predicar, en Marcos es pero tremendo, el Evangelio de Marcos, cuando empieza principio del Evangelio del Señor Jesucristo, Hijo de Dios, y empieza a predicar y lo pone en actividad. Y fíjense, en el primer capítulo de Marcos y el segundo, Jesús está en Capernaum, está en la casa de Pedro ahí, y la gente se acumula y él predica y él sale y sana y va y viene. Y María agarra su maletita y dice, no, vengan chiquillos, le dice a sus otros hijos, vamos a buscarlo. Y cuando llega a Capernaum, y bueno, es posible que mis hermanos católicos que van a ver este video, o algún católico que está aquí sentado escuchando, se va a sentir un poquito incómodo con lo que estoy diciendo acerca de María, pero no me echen la culpa a mí. El texto bíblico dice que María hizo una intervención. Yo no veo mucha tele, pero sí me cuentan la familia algunas series que ven. Hay una serie de intervención de drogadictos, en que la familia se tiene que poner de acuerdo con un psicólogo, con un terapeuta, y que tienen que ver la manera cómo intervenir en la vida de para sacarlo de los vicios. ¿Verdad? Eso es lo que está haciendo María, está organizando una intervención. Y llega allá a Capernaum, y llega a la casa y se da cuenta que en la casa donde está Jesús enseñando está llena de gente y la gente está afuera y a ella no la dejan entrar. Oye, yo soy la mamá. Yo soy la mamá del que está predicando ahí. Entonces dice, caballero, venga, por usted discípulo, sí, venga para acá. Vaya y dígale que su mamá y sus hermanos estamos aquí afuera y que queremos hablar con él. Y Jesús está adentro predicando del reino, y de repente llega alguien al oído, ¿no? Así calladito, dice, Señor, allá afuera hay una señora que dice que es tu mamá, y con tus hermanos dice que quieren hablar contigo, que salga un ratito. Y Jesús, ¿qué dice? Yo creo que así medio como yo, que se me salen las cosas, pero me perdona, ¿verdad? ¿Quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad del que me envió. Si usted lee el texto, hay mucha tensión familiar ahí. Léalo, vuelva a la casa, léalo. Fíjense que hay tirantes. La mamá afuera con los hermanos ahí. Señora, ¿quiere una tacita de café? No, estoy esperando a mi hijo. Señora, una silla. No, estoy de paso, me voy rápido, me lo voy a llevar para la casa. Porque dice el texto que querían llevárselo, querían hacerle una cura de sueño, querían intervenir, querían que no siguiera haciendo lo que hacía. Pobrecito, no come, no duerme, porque se levanta temprano, se va para el cerro a orar, y allá va Pedro, Señor, ¿dónde está? Está orando. Señor, enséñanos a orar como tú oras. Después, Señor, vamos a almorzar, sí, pero mira, toda esta gente que sanar. Tuvimos problemas técnicos, nos faltó
cachito del sermón, así que ahora yo se los voy a resumir para que se quede con la enseñanza completa. Lo que estaba tratando entonces de decir en ese momento en que María y los hermanos de Jesús tratan de sacar a Jesús de la casa donde estaba predicando, es que aquí hay tensión, hay mucha tensión. Y quiero resaltar esto: la fidelidad a Jesús no consiste en quedarnos con supuestos que tenemos acerca de Jesús, sino en seguirle de nuevas formas de hacer la voluntad de Dios. María tenía presupuestos, ideas preconcebidas, sus hermanos también. Y Jesús tuvo que decir: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y tuvieron que en su mente repensar a Jesús, tuvieron que redefinirlo en su mente para poder seguirlo. María tiene que aprender esto y lo aprende incluso hasta llegar a acompañarlo a la cruz. Todo esto en su corazón lo tuvo que meditar y que repensar. Termina este pasaje de Lucas acerca de la infancia de Jesús diciendo en el versículo 52... y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y uno se pregunta, si Él es la palabra de Dios, es el Logos, es la sabiduría de Dios, es el verbo de Dios, ¿cómo es que tenía que crecer en sabiduría? He ahí el misterio. Si Jesús tuvo que crecer, usted y yo también tenemos que crecer. Si María tuvo que crecer en el entendimiento de su hijo, usted y yo también tenemos que crecer en ese entendimiento. Jesús no es algo de lo cual tenemos que adueñarnos. A Jesús no se le tiene en el grupo, a Jesús hay que seguirlo. Y si bien es cierto, nosotros hemos enfatizado el nombre de Cristo, incluso nuestra iglesia se llama Iglesia de Cristo. Lo podemos tener en el nombre, lo podemos tener en la doctrina, lo podemos tener en el papel, en la constitución de la iglesia, pero no es un asunto de doctrina y de nombres. A Jesús hay que seguirlo. Eso quiere decir que cuando no encontramos a Jesús en medio nuestro, tenemos que buscarlo, aún en lugares que no nos son familiares. A veces pareciera que hemos perdido a Jesús, pero no. Lo que pasa es que tenemos que buscarlo y lo encontraremos en maneras diferentes. Y cuando lo reencontremos, sentiremos alivio, pero igual que María, también sentiremos frustración, algo de enojo, un poquito de rabia. Y eso es lo que tenemos que manejarlo, porque en ese aspecto vamos a tener que cambiar ciertas ideas, ciertas cosas. Obviamente, no me gusta que Cristo trate así a los pecadores porque los pecadores me han hecho daño. Pero como dicen los mexicanos, ni modo, tenemos que recibir a Cristo tal cual es. Quizás nos molesta que Jesús le haya pagado a aquel que llegó a última hora el mismo sueldo que el que llegó a trabajar a las 6 de la mañana. Ni modo, es Jesús y tenemos que repensarlo y tenemos que reentenderlo. Quizás no nos gusta que haya recibido al hijo pródigo, al hijo menor que gastó todo su dinero en prostituta, la herencia del padre, y el padre lo recibe con amor. Ni modo. Tenemos que repensar a Jesús y tenemos que redefinirlo en nuestra manera de ser. Y termino sencillamente animándoles. Se nos acaba el año 2021. Se nos viene el 2022. Que el año 2022 sea para todos nosotros un año de búsqueda, reencuentro, redefinición, que Jesús se nos haga nuevo y maravilloso cada día más, pero no solo en el intelecto, en la doctrina, en la predicación, en el nombre, sino en seguirlo, ser como Él. Bendiciones y gracias por escuchar estos sermones. Señor, pido tu bendición sobre estos queridos amigos que siguen los sermones por YouTube. Señor, que así como nosotros sentimos también tu presencia cada vez que predicamos de Jesús, tu Hijo, que ellos también, a través, Señor, de la computadora o del teléfono, cada vez que escuchen tu palabra por medio de nosotros, que también la palabra sea vida en sus corazones y que se animen a seguir a Jesús.
Donde quiera que Jesús vaya, allí vayamos nosotros. Tu bendición, la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con nosotros y permanezca con nosotros. Feliz año. Celebren bien y comiencen el próximo año con la gracia del Señor. Chao, chao.